As Rachel said, we just completed, about a couple hours ago, we completed 2 days of discussions as part of our Artemis II Flight Readiness Review. The Flight Readiness Review is our final big assessment of our readiness for launch. At the conclusion of the FRR, all the teams polled go to launch and fly Artemis II around the moon, pending completion of some of the work before we roll out to the launch pad. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video en exploración espacial. Desde ya, muchas gracias por la compañía y el apoyo que siempre nos brindan. Saben que estuvimos el pasado 12 de marzo en el Centro Espacial Kennedy y tuvimos otra conferencia de prensa, esta vez muy importante porque la NASA quería compartir el resultado de esta importante reunión que se llama FRR o Flight Readiness Review. Yo ya les conté en varios posts de social media que publiqué que este Flight Readiness Review es como si fuera una junta de alistamiento, de una reunión de alistamiento de vuelo, donde varias áreas críticas de la misión se juntan y hacen el go, no go, para ver si la misión, el lanzamiento sigue adelante. Así que la idea de este video es contarles muy brevemente qué fue lo que pasó en esa conferencia de prensa, las preguntas y respuestas que quedaron pendientes o sin respuesta en realidad, que fueron bastantes. Y después otra cosa que quiero compartir con ustedes, que es el informe de la OIG de la NASA. Bueno, una conferencia de prensa en la cual Jared Isaacman brilló por su ausencia, aunque estaba invitado, y en la comunicación oficial en la cual recibimos la invitación para ir a la conferencia, él estaba como el principal vocero. Lamentablemente no estuvo, aunque estuvo en el sitio de prensa, no participó de la conferencia de prensa, no sabemos bien por qué. Los que sí estuvieron fueron 4 oradores principales en este panel que pueden ver acá, que son Lori Grace, que es básicamente la directora del programa Moon to Mars y también administradora asociada, John Honeycomb, que es básicamente como el chair, el director de muchas gerencias o de casi todas las gerencias de la misión Artemis II, y después hubo 2 personas, que espero que me acuerdo el nombre, John Quinn de Exploration Ground Systems o Sistema de Exploración de Tierra, toda la parte de infraestructura, y Norm Knight de operación de vuelo. Entre los 4 nos compartieron básicamente cuáles son dónde estamos parados con respecto a la misión Artemis II, y se los cuento, me los anoté acá mientras ellos hablaban. Básicamente la misión está go para lanzar el Flight Readiness Review y todas estas diferentes subáreas dieron el go para seguir adelante con la misión. Está planeado un rollout de vuelta hacia la plataforma 39B, iba a ser el 19 de marzo, ahora ya se pasó para el 20. Se detectó un problema en el Flight Termination System, uno de los sistemas del FTS que tienen que ser cambiados, y seguramente el 20 vamos a tener un rollout, si es que el clima lo permite. Ustedes saben que acá en Cabo Cañaveral, primero, volvió el frío, ahora hace 8 grados centígrados, y además ayer y anteayer lluvias torrenciales. Así que vamos a ver cómo viene la situación meteorológica de acá al 20. Ojalá que permita hacer el rollout. ¿Por qué? Porque todavía está la fecha del 1 de abril como lanzamiento. Otra de las cosas que dijeron, seguimos apuntando para el 1 de abril como fecha de lanzamiento. We are on track for a launch as early as April 1st. And we are working toward that date. Within those 6 days between the 1st and the 6th, we can't always turn around every day for an attempt. We would anticipate on the order of about 4 opportunities within that 6-day period. Y además agregaron al 2 de abril. Estuvieron haciendo sintonía fina con las fechas, perfil de misión, y seguramente les permitió agregar otro lanzamiento el 2 de abril. Así que van a tener, una de las cosas que comunicó Lori Grace es que va a haber entre el 1 y el 6 de abril vamos a tener ventanas, de los cuales dijo probablemente en esos 6 días vamos a tener 4 oportunidades de lanzar, ¿no? Si no se lanza el primero por X motivo, de que hay un problema en la cuenta regresiva, o hardware, o comunicaciones, o el clima, seguramente se pasa para el 2 y así sucesivamente, y seguramente a ver si tenemos 4 chances de poder lanzar en esta primera semana de abril. La conferencia de prensa siguió y se iba enturnando y nos iban contando que básicamente no se descubrieron nuevos riesgos para poder lanzar, o sea que todo sigue adelante para poder apuntar todavía al 1 de abril, pero se hicieron muchas cosas. Por supuesto ya se solucionó el tema de la interrupción de flujo de helio de la segunda etapa
del cohete SLS que se llama ICPS. Fueron cambiadas, esto ya lo sabíamos de antes, fueron cambiadas las juntas en este Quick Disconnect, otro Quick Disconnect que falla entre la torre y el cohete, en este caso la segunda etapa, fueron cambiados. También fueron cambiadas las juntas que conectan la manguera de oxígeno líquido abajo en el umbilical. O sea que se han hecho cosas de antemano, cosas que no haya un fallo, que no lleguemos a la plataforma de vuelta y tengamos otra vez fallas o de hidrógeno, de oxígeno o de helio. Así que la idea es que ahora anticiparse un poquito a esas cosas. Las baterías del Flight Termination System, del sistema de terminación de vuelo, fueron cambiadas. Y ya les conté que la fecha del 2 de abril fue incluida. No va a haber un tercer Wet Dress Rehearsal. Esta era una de las preguntas que yo me tenía preparada para la sesión de preguntas y respuestas. Pero bueno, ustedes saben cómo es. Uno siempre prepara 3, 4, 5 preguntas y por lo general muchos tenemos las mismas preguntas en común entre los periodistas que estamos ahí. Y bueno, justamente otro periodista se pregunta, ¿por qué no va a haber un tercer Wet Dress Rehearsal? Aparentemente Lori Grace nos dice que están lo suficientemente confiados. Además, que no quieren abusar de los tanques. O sea, el hecho de estar cargando y vaciando los tanques del core stage del SLS va aminorando su vida útil. Por lo tanto, dice, yo si tuviera la opción, yo quiero directamente hacer la cuenta regresiva y hacer el Wet Dress Rehearsal que sea directamente para el lanzamiento. Pero a veces nos quedamos con esta idea en el aire de algo que habían dicho en conferencias pasadas. Cada vez que al cohete se lo traslada hacia la plataforma o de vuelta, se produce un estrés en el vehículo y muchas veces eso puede hacer que partes de la configuración se descalabre, por decirlo en forma coloquial, o que de repente una junta pueda fallar. Así que una de las cosas que se discutieron mayormente en la conferencia de prensa es los niveles de riesgo que puede tener la misión y por qué no hacer otro Wet Dress Rehearsal. Bueno, aparentemente no lo va a haber. Y la idea es probar el sistema ya una vez que se empiece a cargar de combustible para apuntar hacia el lanzamiento. Una de las cosas que llamó la atención es, en una de las preguntas que hizo mi colega Bill Harwood de CBS, es el grado de riesgo que tiene esta misión Artemis II. Y todo basado en un reporte que la OIG, o The Office of Inspector General, ustedes saben que la NASA tiene una especie de oficina que se llama la Oficina del Inspector General, que es como si fuera de auditoría interna, ¿no? Internal Affairs. Y hace reportes regularmente de muchas cosas en las cuales la NASA está involucrado. Y ahora lo vamos a ver. Hizo un reporte sobre el Human Landing System, los módulos lunares con que la NASA está trabajando con SpaceX y con Blue Origin. Y ahí habla de niveles de riesgo de las misiones, dependiendo de qué módulo lunar. Y habla que las misiones Artemis en general tienen un grado de éxito de 1 en 50. ¿No? De 1 en 30, dependiendo. Entonces Bill Harwood le preguntó, ¿estamos hablando del mismo riesgo? Hi, Bill Harwood, CBS News. Since virtually all of you mentioned the risk analysis for this mission, the OIG last week put a report out that put the risk of lunar operations at 1 in 40 and the risk of lunar mission from start to finish at 1 in 40, or 1 in 30, I'm sorry. Is there a probabilistic risk assessment for Artemis II? What are the numbers, since you're talking about assessing the risk? You've got to have some way to do that. So is there a number to put on this flight in terms of what you consider acceptable risk? You want to take that one, John? Yeah, so Bill, we've grappled with this overall number for a while. What I would say is we understand the risk associated with the individual components, the subsystems, and then the overall systems. I think I talked at the end of Artemis 1 relative to, new rockets. It's a 1 in 2 chance to make it, right? So I think we're looking at this kind of qualitatively, like, I've done a lot of thinking and a lot of reading about, okay, what does that mean for us for Artemis 2? And, there's a lot of variables there, right? And it really depends on how quickly you get back into flying, right? And so, one of the variables is we've
we've got such a gap between Artemis 1 and Artemis 2, and you don't have that cadence, kind of like we had in shuttle, you know, where we fly sometimes 4 or 5 times a year, right? So Lori and I have talked about this a lot, you know, and so the numbers would tell you just kind of qualitatively that, you know, it's probably a 1 in 50 would be a good number if you were really getting after it and had a good cadence on a second or a third time. But with this gap that we got, you know, it's probably not, you know, 1 in 50. It's probably not 1 in 2, but it's probably, like, and I'm quoting Lori on this, it's, you know, and I believe it too, it's probably closer to 1 in 2. Y John Honeycomb se metió en un brete, de la cual casi no pudo salir, porque él en su inocencia ingenieril o transparencia dijo, miren, la verdad es que con un cohete que tiene tan poca cadencia de lanzamiento, es un cohete básicamente nuevo, solamente ha lanzado una vez el SLS, y si uno toma los datos y la información que uno tiene, por lo general en un nuevo vehículo el grado de éxito es 1 en 2. Claro, imagínense que eso despertó las alarmas en todos, como diciendo, ¿cómo 1 en 2? Estamos hablando que la misión Artemis 2 tiene un 50% de éxito. No puede ser. Y probablemente eso no es así porque ustedes se podrán imaginar que la NASA no va a lanzar una misión tripulada con un 50% de éxito o no. Lo que pasa es que hay que tener muchos factores en cuenta. Aquí él creo que lo que está hablando era puros datos duros de ingeniería, en el cual en cierta forma tiene razón. Es un cohete nuevo donde no hay datos, lo que se llama el loss of mission. Hay dos conceptos que hay que tener en cuenta, el loss of mission y loss of crew, la pérdida de misión y la pérdida de tripulación. Y él dice, para la pérdida de misión no significa que perdamos la tripulación, significa que algunos de los factores que tenemos que corroborar en la misión no se cumplan. No se abre un panel solar, no funciona un thruster, uno de los sistemas de control de reacción dentro de la... Pero finalmente la misión se lleva a cabo y la tripulación vuelve. Por lo tanto, a eso se llama loss of mission. Hay partes de la misión que no se ejecutaron. Y otra muy diferente es el LOC, o loss of crew, pérdida de tripulación. Ahí es cuando hay algo catastrófico pasa, al estilo Columbia, al estilo el Space Shuttle Challenger, ¿se acuerdan? En donde finalmente se pierde hasta la tripulación. Y obviamente la NASA no va a lanzar nunca sabiendo que hay un 50% de chances de loss of crew. Así que eso... y se generó toda una polémica en la conferencia de prensa con mucha gente. ¿Puede aclarar de vuelta el 1 sobre 2? Finalmente la moderadora del panel dijo, vamos a cortar con esto y a seguir con otro tema, porque creo que fue mal interpretado. Y creo que así es. Creo que la NASA en su reporte, la OIG en realidad en su reporte dice que la misión Artemis tiene un ratio de éxito de 1:50, que es más o menos comparado con otras misiones de estas características. Tengan en cuenta, por ejemplo, que si comparamos misiones como en la primera, la misión más peligrosa que tuvo la NASA en su historia, considerada la primera misión del taxi espacial Columbia, STS-1, Space Transportation System número 1, tenía un ratio de éxito de 1 en 9. Después venía Apolo 8, si no me equivoco, Apolo 8, espera que yo hice las averiguaciones, era considerada extremadamente peligrosa, no tiene un número determinado. Después Apolo 11 tenía sí un 50% de chances, sobre todo porque está involucrado un módulo lunar, hay muchas más cosas, muchos sistemas que pueden fallar, pero creo que la misión Artemis 2 entraría dentro de este número entre 1 en 30 y 1 en 50, ya que no hay un alunizaje. Para que ustedes se den una idea, una misión de las Crew Dragon a la estación espacial tiene un ratio entre 1 y 270, ¿no? De pérdida de misión. No estamos hablando de pérdida de tripulación, de que algo pueda suceder. O sea que se ha bajado bastante y el nivel de seguridad es bastante más alto. Así que bueno, se generó toda esta polémica en la cual creo que de manera inintencional John Honeycutt
quiso dar a conocer datos de ingeniería que en realidad no estaban 100% o 100% relacionados con lo que puede llegar a ser el grado de éxito o de pérdida de misión en particular de Artemis II. Yo cuando me tocó hacer la pregunta, obviamente lo primero que quería entender era por qué no iba a haber un wet dress rehearsal, pero esa pregunta ya había sido contestada, así que pregunté algo muy particular sobre el reporte de la oficina de la inspección general o del inspector general que habla sobre los sistemas de módulos lunares para bajar en la luna, ¿no? Tanto con SpaceX y con Blue Origin. Hay una parte del reporte, ahora lo vamos a ver, que dice que la NASA está rastreando o observando con cierto cuidado un riesgo en una de las tecnologías criogénicas que SpaceX quiere usar en la misión Artemis 3. En este caso ya es Artemis 4. Este reporte no incluía todavía los cambios de arquitectura anunciados hace un par de semanas atrás. Entonces quise preguntar cuáles son estas tecnologías que la NASA tiene un poquito de miedo, que no van a estar lo suficientemente maduras y que pueden demorar la misión Artemis 4 en este caso. Y la verdad es que me miraron con frunciendo el ceño, como diciendo, ¿de qué está hablando este muchacho? Obviamente Lori Grace me dijo, déjame ver qué pasa con... quiero leer el reporte, quiero entender de qué se trata antes de darte cualquier respuesta, cosa que lo tomo válido y creo que ya la Oficina de Comunicaciones me va a contar qué es esta tecnología en la cual tienen cierto riesgo, o la NASA ve cierto riesgo que SpaceX está implementando. Manuel Massanti from Exploración Espacial. Two quick questions. First one for the panel. The OAG report says that NASA is tracking like a risk with one of the cryogenic technologies that SpaceX is using for the HLS, but it doesn't mention which one. Can you elaborate which technology is NASA tracking, which is not going to be mature enough for Artemis 3, in this case would be Artemis 4. And then maybe for Lori, what would be the status of the gateway, given the new architecture? Is the lunar base the new gateway? Let me take those separately. In your first question, I'm going to say we'll have to get back to you. I would have to go back and read the details of what's in the OIG report to understand what exactly there, and I don't want to speculate on that particular question. On the second question, the new direction that the administrator put forward a couple weeks ago, that is very focused on the transportation systems in the near term. It's focused on standardizing our transportation to and from the moon. There's nothing in there that says anything about what is anticipated for any other parts of our program. We continue to execute on the other parts of our program. Y otra de mis preguntas es, ¿qué pasa con el gateway? Es una palabra que se ha transformado en mala palabra. O sea que usted sabe que nadie la menciona la palabra gateway, ¿no? Y no entiendo por qué. Yo, en mi humilde opinión, creo que es válido que la NASA diga, así como me contestó Lori Grace, que están evaluando, están focalizados en el corto plazo en las próximas misiones y en bajar a la Luna en el 2028, pero también creo que es válido decir el gateway está cancelado o el gateway lo estamos demorando o mismo estamos reevaluando su funcionalidad o si lo vamos a usar para otro propósito o si todo el hardware estamos viendo cómo lo podemos acondicionar o no para usarlo en la superficie de la Luna o para otras modalidades. Pero me parece que el secreto absoluto o el silencio absoluto no ayuda. Todos sabemos que evidentemente algo está pasando con el gateway. Mismo ESA, yo mandé un mail a la ESA, al equipo de comunicaciones, y en la ESA me dicen todo lo referido al programa Artemis, por favor, a la NASA. O sea que evidentemente se ha transformado en una mala palabra, gateway, y me gustaría entender por qué. Y otra cosa importante que quería comentarles de esta conferencia de prensa es que hubo muchas preguntas referidas justamente a este reporte del inspector general de la NASA, ¿no? Del Office of Inspector General, referidos a esto que les voy a mostrar ahora. Espérenme, denme un segundo. Bueno, este es el sitio general del OIG, el Office of Inspector General. Y fíjense que habla sobre el Human Landing System, los contratos del sistema de módulos lunares con los cuales la NASA está trabajando, junto con SpaceX y con Blue Origin.
La oficina del inspector general publica reportes regulares con respecto a muchos temas determinados. Por ejemplo, fíjese, si voy para atrás, habla sobre no solamente el Human Landing Systems, habla sobre la arquitectura que va a dar pie a que la NASA pueda crecer, reporte al Congreso, muchos reportes en los cuales uno puede ver el funcionamiento de la NASA, cómo la NASA gasta el dinero. Bueno, en particular sobre este tema en particular, emitió un reporte el pasado 10 de marzo en lo cual habla cómo está manejándose la NASA en términos económicos con respecto a este programa. ¿Qué pasa con la parte técnica? ¿Qué es lo que está discutiendo la NASA con SpaceX y con Blue Origin? ¿Cuál es el nivel de atraso que tienen ambas dos? ¿Cuáles son los riesgos que ve la oficina del inspector general con respecto a este programa de Human Landing System? Y déjenme que lo revisamos en 5 minutos. Bueno, este es el reporte de auditoría de la OIG, ¿no? Del Office of Inspector General de la NASA. De vuelta, este tipo de reportes es muy común y es sobre diferentes aspectos en los cuales la NASA realiza actividades. En este caso, específicamente cómo la NASA está administrando, manejando el Human Landing System, o los contratos con los sistemas de alunizaje humano o los módulos lunares, ¿no? Que la NASA está viendo tanto con SpaceX como con Blue Origin. Y este es un reporte, es un formato muy habitual de la OIG, ¿no? Donde básicamente al principio explica por qué hacemos este formato, qué encontramos y cuál es lo que qué es lo que recomendamos. Dicho sea de paso, esto yo me tomé el trabajo de hacerlo totalmente en español. El archivo lo tengo en español, de hecho lo voy a cambiar ahora a ver si me sale. A ver, acá está. No, denme un segundito a ver si lo encuentro. Acá está. Me tomé el trabajo de hacerlo totalmente en español, cosa que lo podemos ver con ustedes al mismo tiempo. Dice lo que encontramos, por qué realizamos esta auditoría, qué es lo que encontramos. Este archivo PDF en español, voy a poner un link abajo en la descripción del video para que puedan ir al artículo en exploracionespacial.news y puedan descargarlo, este archivo, para que ustedes lo puedan leer. Son como 50 páginas. No vamos a ir ahora a las 50 páginas. Quiero comentarles lo más importante de este reporte. Pero para que ustedes, si quieren, lo puedan leer totalmente en español. No están exactamente los gráficos que en el reporte original, pero no van a tener ningún inconveniente en poder leerlo en español. Y siempre la OIG brinda un poquito de contexto histórico, ¿no? Dice, qué es esto del Human Landing System? Entonces explica que son los módulos lunares con la intención de la NASA de volver a la Luna después de más de 50 años y que ha contratado a SpaceX y a Blue Origin. Y básicamente dice, hasta ahora la NASA ha gastado, de lo que va, desde el 2019 ha gastado 6.900 millones de dólares que le ha dado la gran mayoría a SpaceX y se estima que gastará 18.300 millones hasta el año 2030. Fíjese, todo esto está acá, ¿eh? A ver si lo pueden ver hasta el 2030. La NASA utiliza un enfoque de gestión de programa adaptado, otorgado a los proveedores. Bueno, en este caso la traducción es Sistema de Alunizaje Humano o Human Landing System. Otra de las cosas interesantes es que la NASA dice, bueno, el enfoque de adquisición de la NASA para los módulos lunares ha sido efectivo en el control de presupuesto, ya que solamente hemos registrado un aumento del 6% y el 1% respectivamente. O sea que la NASA lleva a gastar, se pasó de del gasto del 6% de SpaceX y el 1% de Blue Origin. Por lo tanto, está diciendo, dentro de todo, la NASA está sabiendo controlar el gasto con respecto a estos contratos. También habla de los retrasos que están teniendo los proveedores, sobre todo el lado de SpaceX, que es el que comenzó a trabajar con mucha mayor antigüedad, ¿no? Y que fue el primero en firmar el contrato. Blue Origin se acaba de incorporar hace poco tiempo y recordemos que Blue Origin tiene contrato recién para lo que en su momento era Artemis 5, ¿no? Porque Artemis 3 y Artemis 4 era con una versión modificada de Starship, del módulo lunar. Y lo que está diciendo que es, en particular, el módulo de SpaceX, acá lo dice, no estará listo para el alunizaje en junio de 2027. Recordemos que este reporte está hecho antes de esta comunicación de la nueva arquitectura que presentó Isaacman hace 2-3 semanas atrás, ¿recuerdan? Donde hay una mayor cadencia, estandarización del SLS y tratar de incorporar una misión más y bajar a la superficie con Artemis 4 y Artemis 5. Dice, SpaceX viene informando a la NASA
de que no está lista y que sigue demorando, lleva más de 2 años y medio demorada. Y para acelerar el desarrollo, la NASA, antes de que llegara Jared Isaacman, abrió a la competencia y ahora tenemos a 2 proveedores, Blue Origin también, acelerando el desarrollo de un potencial módulo lunar para bajar a la superficie. El reporte sigue y cuenta todo lo que ha encontrado en términos de potencialidades de riesgo en las misiones que utilicen estos módulos lunares, ¿no? Tanto sin tripulación como con tripulación, porque recordemos que ambas empresas tienen que hacer misiones de demostración sin tripulación a la superficie y hacer pruebas allí para después despegar de la superficie. Y la NASA está tomando medidas proactivas para mitigar y prevenir peligros asociados con los módulos, como requerir pruebas de ascenso lunar como parte de las misiones de demostración sin tripulación de los proveedores. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, dice, y considerando que los módulos lunares tienen mayor probabilidad de pérdida de tripulación, aún existen brechas en la tecnología de reducción de riesgos para la agencia. Como por ejemplo, esta filosofía que tiene NASA es probar como volarás, o test as you fly. Entonces la NASA tiene una metodología de prueba que es probar como si volaras, probar como si fuera la misión de verdad. Y dice, no estamos pudiendo encontrar en esta metodología que están usando tanto SpaceX como Blue Origin, esta forma de probar como si volaras en ninguno de sus 2 vuelos no tripulados. Y eso es como diciendo, es una bandera amarilla que hay cierta preocupación. Otra de las cosas que la OIG está encontrando hemos encontrado también limitaciones en el enfoque de la agencia para los análisis de supervivencia de la tripulación. Ustedes saben que si algo pasa, una de las cosas que dice este informe es que si algo pasa con el módulo lunar en vuelo o en la superficie, no hay plan B, no hay un plan de rescate, ¿no? Y eso quizás también es un punto de atención, ¿no? No hay forma de rescatar a la tripulación si algo pasa con los módulos lunares. Si seguimos más adelante en el reporte, habla sobre los diferentes riesgos y cómo mitigarlos, ¿no? La preocupación de la NASA o de la oficina del inspector general es tratar de que la NASA reduzca los riesgos lo mayor posible cuando está percibiendo que estas misiones tienen cierta peligrosidad, ¿no? Y que son los que quizás más ratios de pérdida de misión pueden ser involucrados en este tipo de vuelos. Entonces habla sobre la restricción de diseño de ingeniería de los módulos, la NASA está abordando los principales riesgos de seguridad de la misión y sobre todo está diciendo estos módulos son muy grandes. Para que tengan una idea, el Starship tiene 50 y pico metros de altura y el problema es que al aterrizar, si llega a tener un poco de velocidad o de movimiento inercial, es probable que se pueda volcar. Y algo parecido, quizás en menor medida, puede pasar también con Blue Moon, de Blue Origin. Y hablan las diferencias de filosofía que tienen en el control de vuelo. La NASA quiere incorporar dentro del módulo de Starship, por ejemplo, que los astronautas puedan tomar control manual del vehículo. Mientras que SpaceX dice, no, esto se hace todo automático, como las Dragon. Pero la NASA dice, no, ¿qué pasa si los astronautas perciben que hay un problema y quieren volar en forma manual? Como lo hacían los astronautas de las misiones Apolo. Prácticamente mucha de la gente que está analizando más detalles este reporte, comentaban que, claro, prácticamente todas las misiones Apolo, los astronautas, a pesar de que podían aterrizar en forma automática, la gran mayoría de los astronautas decidieron a último momento tomar control manual del aterrizaje. Las condiciones eran diferentes, los contextos históricos eran diferentes, convengamos que eran pilotos que vienen de la Marina, la Fuerza Aérea, y probablemente el ego también tomaba parte de la toma de decisión en ese momento, como diciendo yo quiero aterrizar mi propio vehículo, que es muy diferente a aterrizar un edificio como un Starship. Pero la NASA dice yo quiero tener esa función ahí, mientras que SpaceX aparentemente no se ponen de acuerdo en que tenga que haber un control manual en el módulo de descenso de Starship. Tal es así que hay un párrafo que dice la capacidad de la tripulación de eludir o sea, sacar el modo automático para controlar la trayectoria del vuelo del módulo es un elemento fundamental de la supervivencia de la tripulación y el éxito de la misión. La certificación de calificación humana de la NASA requiere que los vehículos proporcionen la capacidad para que la tripulación tome el control
manual durante todas las fases del vuelo, especialmente durante las fases críticas como el descenso, el aterrizaje en la superficie lunar. Es más, fíjense lo que dice el próximo párrafo. Existe un desacuerdo entre NASA y SpaceX sobre si el enfoque propuesto actualmente por el proveedor para el aterrizaje, o sea, SpaceX, cumple con la intención del requisito del control manual de la agencia, o sea, de la NASA. A pesar del reconocimiento declarado del proveedor, o sea, la SpaceX dice, sí, es verdad, debería haber un control manual. El seguimiento de la NASA de riesgo de control manual de SpaceX indica una tendencia a empeorar. O sea que evidentemente esto es algo que va de mal en peor y no se ponen de acuerdo sobre el procedimiento o cómo dejarle el control manual a los astronautas de la NASA una vez que ingresen al módulo de aterrizaje, al módulo de alunizaje de esta versión modificada de Starship para alunizar en el polo sur de la Luna. Y acá hay algo importante que dice la NASA. Dice, la NASA, bajo el programa de tripulaciones comerciales, el Commercial Crew Program, le otorgó una excepción a SpaceX y las cápsulas Dragon para que la nave Dragon, que transporta miembros de la NASA hacia la estación espacial, actúe en forma totalmente automática, a pesar de que tiene la capacidad de poder hacer el override y tomar control manual de la cápsula. Pero claro, lo que dice es, esta decisión se basó debido en parte al vuelo, al historial previo de Dragon de transporte de carga hacia la estación espacial, cosa que no existe en Starship. O sea, sin embargo, Starship no tendrá el mismo nivel de historial de vuelo comparado con el entorno operativo real para sus misiones lunares tripuladas. Por lo tanto, hay una discusión ahí importante. Esto salió a relucir en la conferencia de prensa, pero evidentemente creo que el panel de la conferencia está muy focalizado en el Flight Readiness Review y no tanto así como el reporte de la OIG. Cosa que me sorprende porque si este reporte salió 2 días antes de la conferencia de prensa, al menos yo creo que uno o varios de los integrantes de este panel deberían haber estado un poquito más informados. Bueno, y último momento, breaking news. Acabo de ver un informe en el cual ahora la NASA dice hemos adelantado trabajos dentro del VIB, por lo tanto el rollout puede ser el 19 ahora. Para que te des una idea, hoy es día, ¿qué día es hoy? Estamos a 17, son las 6 de la tarde y acaba de informar la NASA que ahora en vez del 20 lo vuelve el rollout hacia el 19. Seguimos esperando información y sobre todo para ver si voy a poder salir en vivo. Me encantaría con todos ustedes que siempre me han acompañado y que podamos revisar durante el vivo diferentes aspectos de la misión, así que va a ser seguramente un placer. Gracias de vuelta por acompañarme. Acuérdate, suscribirte al canal es gratis, nos ayuda un montón y por supuesto si quieres hacerte miembro, muchos otros beneficios, de los cuales además estoy trabajando en muchas otras cosas que van a ser específico para los miembros del canal de YouTube. Así que gracias y nos vemos seguramente en el rollout.